y con música de Tchaikovsky, les damos la bienvenida a otro programa en De Política y Trabajo. Yo soy Yasu y desde aquí les mandamos un saludo a todas aquellas personas que amablemente nos acompañan. Les agradecemos que estén aquí con nosotros, sintonizándonos una vez más. Bueno, pues esperamos que nos acompañen a lo largo de esta hora, en donde estaremos tratando temas muy interesantes vinculados al acontecer político y social de nuestro país. Y pues sí, acabamos de escuchar el segundo movimiento de la Serenata para cuerdas en Do mayor, opus 48, del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Este segundo movimiento, bueno, pues se ha popularizado bastante desde que esta serenata fue compuesta por allá del año de 1880. Como suele suceder con obras que alcanzan, bueno, pues este grado de popularidad, en ocasiones se pierde de vista que estas piezas forman parte de composiciones mucho más grandes. En este caso, una serenata para cuerdas. La serenata para cuerdas, opus 48, bueno, pues está integrada por 4 movimientos. El que les presentamos aquí es el segundo movimiento denominado vals. Es precisamente la forma musical de este segundo movimiento, la de ser un vals, la que ha contribuido a la gran aceptación de esta pieza. A todo ello debemos mencionar que Tchaikovsky integró en esta serenata un estilo de música mozartiano, bastante melódico y atractivo. El vals de esta serenata, bueno, pues tiene un carácter muy dulce, romántico y amoroso, tal y como sucedió en su momento, bueno, pues con piezas similares compuestas por Mozart. Debemos recordar que las composiciones creadas para ensambles de cuerdas, bueno, pues suelen ser ejecutadas por pequeños ensambles de música de cámara y no por grandes orquestas sinfónicas. En esta ocasión, la serenata fue escrita para ser ejecutada por conjuntos de violines, violas, violonchelos y contrabajos. El propio Tchaikovsky dio la indicación de integrar la mayor cantidad de cuerdas posibles. Bueno, pues se dice que el éxito de este vals fue tan pero tan grande durante su estreno, por allá el 30 de octubre de 1881, que el vals tuvo que volverse a tocar a petición del público. Imagínense, todo un exitazo. Bueno, pues recuerden que presentamos este tipo de obras de música de concierto con la intención de romper esa lógica de exclusión estética y educativa, según la cual al pueblo hay que darle chatarra musical y a las clases dominantes, bueno, pues música de calidad. Recuerden que es nuestra responsabilidad ética y política impedir que este tipo de música y en general la apreciación de la belleza, bueno, pues quede en manos de unos cuantos. Y pues bien, para quien nos sintoniza por primera vez, les mencionamos que nosotros, bueno, pues somos un pequeño canal de formación política crítica, integrado por profesionales de las ciencias sociales y de las humanidades. Nosotros somos profesores y activistas, y desde este pequeño espacio, bueno, pues intentamos contribuir al desarrollo político de una ciudadanía pensante, capaz de juzgar críticamente a todos sus gobernantes y funcionarios, independientemente de que hayamos votado o no por ellos. Les decimos también que nosotros no pertenecemos a ningún partido político o institución y que nos financiamos únicamente
con nuestros propios y pequeños y modestos recursos. Pues bien, después de esta pequeña introducción y de agradecerles que estén aquí con nosotros, pasemos al tema del día de hoy. Bueno, pues como algunos de ustedes recordarán, hace 15 días dedicamos nuestro programa a hablar del denominado feminismo hegemónico. Esto pues a colación de la conmemoración del Día de la Mujer. En este programa hablamos de la condición femenina, de cuál ha sido el tratamiento que ésta ha recibido pues a lo largo de la historia. Hablamos también del uso político pues que se ha hecho del discurso feminista desde su nacimiento, por allá del siglo XVIII. Pues bien, partiendo de esta tesis, es decir, del lucro político que se obtiene a partir de los fenómenos sociales, es que decidimos abordar un tema muy cercano al que tratamos hace 15 días. Nos referimos al famosísimo lenguaje inclusivo. Para ello les pregunto, ¿quién de nosotros no ha oído hablar de este fenómeno lingüístico y social? Estoy segura que muchos de ustedes se habrán topado en los últimos años con expresiones tales como todes, todex con X, todoas con arroba, compañeres, compañerex con X, chiques, chiquex con X, chicoas con arroba, las y los, jueza, presidenta, comandanta, contingenta, aliades, niñes, niñex con X, niñoax con arroba, alumnes, diputades, elles, nosotres, amigues, cuerpas, círculas, etcétera. Bueno, hasta aquí no los culpo si para este momento a algunos de ustedes les ha comenzado a doler la cabeza o sienten que en cualquier momento les va a estallar. Bueno, si ustedes tienen hijos en edad escolar o pequeños en edad escolar, es probable que en algún momento los hayan oído expresarse en estos términos, o bien que los hayan visto redactar sus mensajes de WhatsApp intercalando una X, una E o una arroba en lugar de la letra O. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Por qué se presenta este fenómeno? ¿Qué significa? ¿Cuál es su origen? ¿Se trata acaso de un movimiento lingüístico y social rebelde, transgresor y protorrevolucionario que acabará de una vez por todas con la imposición machista y heteropatriarcal que acaece sobre nuestro lenguaje? ¿Por qué su uso es impulsado y defendido por diversos sectores institucionales y gobiernos? ¿Cuáles son sus implicaciones en términos lingüísticos, sociales y políticos? ¿Verdaderamente estamos construyendo una ciudadanía más incluyente a través de estas modificaciones lingüísticas? ¿Por qué algunos países han prohibido su uso en sus respectivos sistemas educativos? ¿Cuál es la relación que existe entre lenguaje y poder político? Bueno, como veremos más adelante, el uso, promoción y defensa del denominado lenguaje inclusivo conlleva implicaciones políticas, sociales, lingüísticas más profundas de las que aparentemente presenta. Bueno, antes de continuar, me gustaría leerles un fragmento de la novela A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll. Este pequeño fragmento, bueno, pues ayudará un poco a analizar el tema que nos convoca el día de hoy. El texto dice, ¿ya lo ves? Te has cubierto de gloria.
No sé qué es lo que quieres decir con eso de gloria, dijo Alicia. Humpty Dumpty sonrió despectivamente. Desde luego que no. No lo sabrás hasta que te lo diga yo. Quiere decir que te he vencido con un lindo argumento demoledor. Pero gloria no significa un lindo argumento demoledor, respondió Alicia. Cuando yo uso una palabra, dijo Humpty Dumpty, con un tono más bien desdeñoso, esta significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. La cuestión es, replicó Alicia, si puedes hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión es, dijo Humpty Dumpty, saber quién manda aquí. Eso es todo. Lewis Carroll, a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Como acabamos de ver, existe una relación muy cercana entre el lenguaje y el poder. Aquel que controla el lenguaje, bueno, pues controla el significado de las cosas, el significado de la realidad. Tal y como le decía Humpty Dumpty a Alicia, quien controla el poder político controla también el lenguaje y por ende lo que las cosas deben significar. Se trata de un axioma muy simple. Si tú mandas, tú determinas el significado de las cosas. ¿Quiénes son los amigos? ¿Quiénes son los enemigos de la nación? ¿Quiénes son los buenos? ¿Y quiénes son los malos en nuestra sociedad? ¿Qué debe entenderse por exclusión y qué no? ¿Qué debe entenderse por discriminación y qué no? Etcétera. Es a través de la manipulación demagógica del lenguaje que el significado de las cosas pueden cambiar por arte de magia. El pobre pasa a convertirse en un sector vulnerable. Los ancianos se convierten en adultos mayores. Los fraudes electorales, bueno, dejan de ser fraudes electorales y se convierten en elecciones cerradas. El neoliberalismo se convierte en economía de mercado. El pragmatismo y el oportunismo político, bueno, deja de ser pragmatismo y oportunismo político para convertirse en apertura política. A la violencia escolar se le llama bullying. Al ambulantaje se le llama economía informal. Al saqueo de las riquezas nacionales se les llama enriquecimiento ilícito. Al robo de los bienes de la nación se le llama peculado. A la discapacidad se le llama capacidades diferentes. Al colonialismo se le llama globalización. A la implementación de políticas sexistas y discriminatorias hacia los varones, bueno, se les llama entonces políticas con perspectiva de género. Al intento de derrocamiento de un gobierno, bueno, ahora se le llama defensa de la democracia. Al reclamo de la justicia se le llama entonces afán de venganza. Al asistencialismo se le deja de ver como asistencialismo y se le llama bienestar social. A la continuidad política se le llama transformación. Todo esto ocurre, lo repetimos, cuando se le da un uso político y demagógico al lenguaje. Pero, ¿acaso el significado de las cosas puede cambiar con tan solo cambiar o modificar el lenguaje? ¿Quiénes son los encargados de establecer las normas y directrices de nuestro lenguaje? Para responder a estas preguntas, debemos conocer por principio, bueno, pues la naturaleza y origen de nuestro lenguaje, el castellano. Quizá algunos de ustedes me dirán, Azú, pero nosotros no hablamos castellano, hablamos español. ¿Acaso esto es cierto? Pregunto. Lo primero que debemos puntualizar, y esto es algo que escandaliza a muchos españoles, es que el español en tanto lengua no existe.
El español no es una lengua, no es un idioma. Ustedes me preguntarán, entonces, ¿qué es? Bueno, pues el español es una categoría nacional supraétnica que incluye a todas las personas, animales o cosas oriundas de España. Ahora bien, hay que aclarar que en España se hablan varios idiomas, no solo el castellano, que es nuestra lengua. Ahí está el catalán, el gallego, el éuscaro, el navarro aragonés, el judío español, el occitano, etcétera. Todos ellos con sus respectivas variantes dialectales. Todas estas son lenguas españolas, incluyendo el castellano. Bueno, pues a pesar de ser el castellano la lengua más extendida en España, no todos los españoles hablan castellano. De hecho, ¿qué creen? Muchos españoles solamente hablan el catalán, o solamente hablan el gallego, o solamente hablan el éuscaro, pero no castellano. Lo repetimos, el español en tanto lengua no existe. Lo que existen son diversas lenguas españolas, entre ellas el castellano. Afirmar que el español es un idioma es un disparate. Sería como afirmar que el mexicano pues es una lengua, lo cual es absurdo. A pesar de que a muchos españoles se les hincha el pecho de orgullo al referirse al castellano como su lengua, debemos decir, no obstante, que el castellano no es una lengua plenamente autóctona de la península ibérica, sino una simple derivación evolutiva del denominado latín vulgar o latín no literario, herencia esta del colonialismo romano. A diferencia de las lenguas mesoamericanas pertenecientes al tronco utoazteca, tales como el náhuatl, el otomí o el zapoteco, el castellano es una lengua híbrida, producto de la impostura colonialista de Roma sobre la península ibérica. Los primeros registros de la aparición del castellano como lengua separada del latín, bueno, pues datan de finales del siglo X y principios del siglo XI, contenidos estos en las famosas glosas silenses y glosas emilienenses, textos medievales de naturaleza religiosa. El castellano, al lado de otras 48 lenguas europeas, bueno, pues conformó el denominado tronco de lenguas romances o lenguas derivadas del latín, entre las que destacan pues el castellano, el francés, el portugués, el rumano, el italiano, el catalán, etcétera. Las lenguas romances, entre ellas el castellano, bueno, pues se extendieron por el resto del mundo a partir del siglo XVI, cuando se inicia el proceso de expansión colonial de España. A partir de este momento, las lenguas originarias de América serán desplazadas gradualmente por la imposición colonialista del castellano. Ojo, no del español. Como puede verse, uno de los elementos característicos de un idioma y que forma parte de su naturaleza más profunda, pues es, sin lugar a dudas, su carácter histórico. Todo lenguaje atraviesa un proceso evolutivo de desarrollo y cambio, el cual nunca se detiene. El lenguaje contiene, pues, un segundo elemento fundamental, el cambio y la evolución. ¿Qué factores intervienen para que se presente este cambio, esta evolución y este movimiento continuo del lenguaje? ¿Quién o quiénes impulsan el motor del lenguaje? La respuesta es muy sencilla.
somos nosotros mismos quienes impulsamos la construcción y modificación del lenguaje. Esto lo hemos hecho, bueno, pues a lo largo de la historia, de manera gradual y progresiva. Nunca, esto hay que aclararlo, nunca de manera súbita o por decreto. Y algo más, todo esto lo hemos hecho siempre de manera consensual y colectiva. El lenguaje y sus cambios, pues, son una construcción social, no individual. El lenguaje es una construcción histórica, social, colectiva y consensual establecida entre las comunidades humanas. Desde luego que existe la imposición de una lengua, pues a través del colonialismo, pero esta siempre se da sobre la base de un lenguaje preexistente, el cual es desplazado. De esta forma, tanto el lenguaje impuesto como el lenguaje desplazado, bueno, pues presentan las características descritas con anterioridad. Son productos históricos, sociales, colectivos y consensuales. ¿Por qué entonces, si el lenguaje es un constructo social, colectivo y consensual, hay quienes pretenden modificarlo sin consultar a nadie? La respuesta a ello tiene que ver inevitablemente con el acceso al poder político de parte de quien pretende modificar el lenguaje de manera unilateral. La modificación arbitraria e impositiva del lenguaje, bueno, pues responde necesariamente a la necesidad de imponer una determinada lectura de la realidad frente a la sociedad. Este es el procedimiento por el que se han conducido distintos regímenes autoritarios a lo largo del tiempo, desde los gobiernos más fascistas y socialistas del siglo XX, pues hasta las democracias más conservadoras y liberales en todo el mundo. Hoy en día se presenta un fenómeno relativamente nuevo. Las modificaciones impositivas al lenguaje son impulsadas la mayoría de las veces por sectores de la sociedad autodefinidos como progresistas o de izquierda, incluyendo gobiernos, desde luego. ¿Por qué se presenta este hecho? Tal y como sucede con el feminismo hegemónico, por cierto, para una mayor comprensión de este término, les dejaremos el enlace a nuestro programa anterior, en donde abordamos la naturaleza excluyente e impositiva de este fenómeno social. Como les decía, tal y como sucede con el feminismo hegemónico, bueno, pues el lenguaje inclusivo no es un producto correlativo al propio desarrollo histórico de las sociedades. Este es, por el contrario, un producto diseñado ex profeso por ciertos sectores de la sociedad a fin de impulsar una particular lectura de la realidad, la suya. ¿Quiénes son estos sectores de la sociedad capaces de impulsar este tipo de cambios no consensuales en el lenguaje? Parafraseando al lingüista y lexicógrafo argentino Santiago Kalinowski, los responsables de estas modificaciones arbitrarias al lenguaje son aquellos que tienen el tiempo y las herramientas para ponerse a reflexionar sobre los efectos del uso del masculino genérico sobre la autopercepción. ¿Quiénes disponen, pues, en términos sociales del tiempo para reflexionar sobre el género de las palabras? La respuesta es muy simple. Tienen tiempo aquellas clases que no trabajan. De aquí que sean las universidades, pues, el principal nicho en donde el lenguaje inclusivo encuentra refugio, incluso de naturaleza institucional,
tal y como sucede actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es desde las privilegiadas aulas universitarias y no desde la cotidianeidad del acontecer social que los defensores del lenguaje inclusivo imponen sobre la colectividad una interpretación de la realidad con una marcada definición de clase, la suya. Estos grupos se arrogan la potestad de la verdad por lo que toca el significado de nociones tales como la discriminación y desigualdad de género, basándose en postulados de naturaleza pseudocientífica tales como la existencia de un hipotético heteropatriarcado. Los defensores del lenguaje inclusivo pues han establecido, figúrense ustedes, de manera arbitraria, que diversos morfemas, pronombres, artículos y sufijos de nuestro lenguaje contienen una especie de pecado original excluyente, machista y patriarcal oculto que nadie ha podido ver con anterioridad a ellos. Estos grupos no se han tomado la molestia de explicar por qué el lenguaje inclusivo considera que la incorporación de la letra E en lugar de la letra O otorga inclusividad a ciertas palabras. No lo han explicado. Tal es el caso de palabras como todes, amigues, etcétera. ¿Por qué colocar la E como garantía de inclusividad? ¿Por qué no utilizar la U o la I? Para los inclusivistas, la letra O queda asociada indefectiblemente al género masculino y eso hay que negarlo. Estos grupos olvidan que en castellano la letra O no es utilizada solo para designar palabras masculinas, sino también femeninas. Tal es el caso de palabras como contigo, menor, menos, sobrecargo, soprano, etcétera. De igual forma, para los inclusivistas, la asignación de la letra a ciertas palabras otorga una suerte de garantía genérica femenina al lenguaje. Tal es el caso de palabras como jueza, cuerpa o círcula. Estos grupos olvidan que la letra A no solo denota en nuestra lengua género femenino, sino también masculino y plural. Así sucede con palabras tales como cosmopolita, menonita, currícula, etcétera. Si siguiésemos al pie de la letra, bueno, pues los disparates propuestos por estos grupos, tendríamos necesariamente que decir la nueza, ahí donde decimos la jueza. What the fuck? Decir la comedianta o la cantanta en lugar de la comediante o la cantante. Si decimos círculas, ¿qué no decir entonces númeras? Así podríamos seguirnos ad infinitum. El lenguaje inclusivo es autoritario, impositivo y excluyente. Los defensores del lenguaje inclusivo excluyen y estigmatizan a quienes cuestionan la validez lingüística y política de estas expresiones. Estos grupos parten de una dicotomía falaz. Si apoyas el lenguaje inclusivo, eres una persona tolerante e incluyente. Si cuestionas el lenguaje inclusivo, entonces eres intolerante y excluyente. Bueno, pues hasta aquí mi exposición, pero vayamos a ver qué es lo que opina profe Rubén acerca del tema que nos convoca el día de hoy. Acompáñenme. Buenas noches. Pues estamos hoy el 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera, y vamos a comentar es un tema pues polémico.
el llamado lenguaje inclusivo. Vale la pena hacer una pregunta. ¿Qué es el lenguaje? La respuesta puede ser, es una forma de comunicación entre los que comparten una lengua. En general esto es cierto, ¿no? Aunque sin duda es más que eso, mucho más que eso, ¿no? Avancemos pues en mucho más que eso. Me parece que esto es importante de tomarlo en consideración. El diccionario de cada uno de los componentes sociales, humanos, en los Estados Unidos mexicanos, es diverso. Tiene variantes económica, escolar, grupos de edad, género, de origen territorial en nuestra nación y sus combinaciones existentes. Todo esto conlleva particularidades y hay que tomarlas en consideración. Ahora me refiero más allá de lo nacional, a las influencias externas en este mundo globalizado en el plano lingüístico. Pues la lengua inglesa es la versión, en la versión estadounidense, se ha universalizado, derivado de que Estados Unidos es todavía nación principal en la dominancia económica y militar. Lo anterior y más allá de otras situaciones producen influencia extrema en la lengua española en nuestro país y en otras naciones que comparten nuestra lengua. En espacios como el digital encontramos Drive, Facebook, Google, Gmail, Hotmail, Maps, Meet, Messenger, Mouse, Outlook, Telegram, Twitter, YouTube, WhatsApp. En otro plano encontramos interinfluencias lingüísticas como el llamado Spanglish, en el que de aquí para el inglés y de este último al español aparecieron y siguen apareciendo novedades lingüísticas que han enriquecido la comunicación de sus hablantes. Al mismo tiempo, se ha dado otro proceso intercultural, mismo que consiste en que en amplios espacios los hablantes de inglés han tenido que aprender español para comunicarse con los mal llamados latinos. Esto antes de que estos últimos hablen inglés. O de manera semejante lo contrario, aunque semejante, solo semejante, ya que la lengua inglesa es la oficial, ya que el mundo anglosajón domina la situación económica y política de ese país. Por tal situación, obvio, el mundo anglosajón y los espacios como la producción, el mercado, la educación, la administración pública y los servicios públicos y privados van imponiendo la lengua inglesa, y así también el modo de pensar anglosajón. Y no sobra decir que vale la pena aclarar que el resultado de esa relación intercultural no es blanco o negro, español o inglés, sino de interinfluencias culturales y lingüísticas donde una de ellas lleva ventaja. Claro, el inglés. Lo anteriormente dicho, algo tiene que ver con el lenguaje inclusivo, no por relaciones de convivencia intensa, como supongo que así se está dando, ya que es por moda. Y no hay duda, el lenguaje inclusivo es ajeno a nuestra historia lingüística. Se ha adoptado mecánicamente y hasta ahora no se ha adaptado a nuestras circunstancias, si es que hay algo de circunstancias en ellas. Es un término ajeno a jóvenes adultos y ancianos, a las más de las mujeres, adoptado por moda por jóvenes aspiracionistas, principalmente mujeres, en su lógica de competir con los hombres, empoderándose, como dicen, haciéndose reconocer como género en títulos académicos, licenciada, maestra de maestría, doctora de doctorado, o con categorías políticas, presidenta municipal, gobernadora, presidenta, anteponiendo, entre comillas, los, para feminizar todo, como sucedió en una convocatoria de Morena de la Ciudad de México para asistir a la concentración celebrada hace unas horas en el Zócalo. Convocatoria en la que invitan, entre comillas, a todas y todos. El colmo de la moda es que Morena organizó grupos de formación política feminizados.
porque son solo de mujeres, pero además los llamaron círculas en lugar de círculo, como si círculo tuviera que ver con el género masculino. Se olvida que la lucha de clases se ha dado y se da en todos los frentes, y que en su expresión lingüística el capitalismo nos ha ganado muchos espacios. Por ejemplo, emprendedor en lugar de burgués, derechos humanos en lugar de derechos sociales, contrarreformas neoliberales nombradas como reformas, cuando este término en nuestra historia, particularmente desde 1857, significa progreso y avance civilizatorio. Muchos más ejemplos podría enumerar de la colonización mental que tienen los seguidores del lenguaje inclusivo, incluyendo a muchos que se asumen progresistas, revolucionarios y hasta socialistas y comunistas. Y por cierto, no hay que olvidar que los partidos políticos registrados son militantes del lenguaje inclusivo. Derecha e izquierda pretenden ganar votos ahora en junio en el año de 2024. Todos ellos ratifican su sensibilidad al discurso de los demás arriba. Todavía están enganchados en Europa y Estados Unidos. No se han dado cuenta de que el futuro está en este continente, desde nuestra nación y hasta la Patagonia. Ni modo. Las modas llegan y algunos se enganchan en ellas, particularmente en una situación en la que el individualismo se empata en la dispersión fomentada por el estatus existente, con el dicho de que cada cabeza es un mundo. Sin embargo, la dominación masculina es algo que padecen todas las mujeres, dirían las seguidoras del lenguaje inclusivo. Por lo tanto, dirían ellas, bendito el lenguaje inclusivo, que posibilita enfrentar a los hombres para establecer el dominio de las mujeres. Hasta la victoria del lenguaje inclusivo es la consigna, antes que un proyecto nacional popular. Allá, ellos, en su hacer inclusivo. Ante lo que planteé anteriormente, resulta que pues es una historia que no ha terminado esto de el lenguaje inclusivo, como le dicen. Y en esto, bueno, la competencia, la lucha con respecto a esto, pues tiene que ver con el conservadurismo lingüístico. El que se ha impuesto, por cierto, ¿no? Hay algunas rectificaciones de la negación a reconocer parcialmente. Este es el caso de la Real Academia de España, quien en el 2020 se opuso, pero luego más o menos ha venido incorporando algunas consideraciones propias del lenguaje inclusivo. En Argentina, por ejemplo, resulta que fue aprobado el lenguaje inclusivo desde la Presidencia de la República, pero luego un gobierno de oposición que ganó la ciudad capital, el jefe de gobierno de la capital, Buenos Aires, se opuso a esta iniciativa. Y ahorita, pues, otra vez la historia ahí no ha terminado. Ahí hay una bronca bastante fuerte a propósito de esto, ¿no? En Francia, símbolo se supone del liberalismo europeo. En principio está en contra el secretario, el ministro de Educación Nacional, Jean-Michel Blanquer, quien en mayo del 2022 prohibió el uso en clase de la escritura inclusiva. A la par, más o menos igual que la Real Academia, impulsó la feminización de algunos oficios. Y hasta ahí se quedó. Independientemente de los que están a favor o en contra del lenguaje inclusivo, lo que es claro es que es una discusión entre intelectuales de izquierda y de derecha, que por la vía de mientras se entretienen en discusiones en las que, en perspectiva futuro, lo único que pretenden es enganchar a las mujeres de las élites en movimientos sociales, para hacer mucho más funcional la sociedad capitalista, al atender superficialmente las demandas de algunas mujeres, y no las demandas de las que por ser trabajadoras en el proceso productivo y en el trabajo doméstico no tienen tiempo para atender las digresiones de mujeres que por su condición social se la pasan echando relajo. Si avanza este movimiento de lenguaje inclusivo con la orientación anti-hombres, su futuro tiene posibilidades hasta por 300 años, según declaró la ONU el Día Internacional de la Mujer. Si se recupera un nuevo proyecto civilizatorio, posiblemente rebasemos por la izquierda a quienes con la formulación del lenguaje inclusivo
están siendo socios de la reproducción capitalista. Y entonces, pues en mucho menos de 300 años, podemos modificar las relaciones de producción en el mundo, y claro, eso depende de que nos organicemos. Todo apunta a que esta discusión no interesa a los más de nuestros pueblos, ya que históricamente el diccionario social es ajeno a la lingüística del poder. Los de abajo tenemos la capacidad para hacer crecer nuestra lengua de acuerdo a nuestro proyecto social, distinto de la poliarquía existente en el mundo globalizado. Y para terminar mi exposición, subrayo un elemento que me parece que es fundamental. Pues yo no estaría de acuerdo, no estaríamos de acuerdo, ni en que se aprobara lo de el lenguaje inclusivo desde arriba, o que se desaprobara. Me parece que es una medida profundamente autoritaria, que no tiene futuro, y en todo caso yo confío en que los pueblos del mundo vayamos construyendo y desarrollando mucho más una comunicación lingüística, pues, que tenga que ver con los intereses de los de abajo. Hasta ahí llega mi intervención. Y bueno, hemos llegado a la parte final de las conclusiones. Tal y como lo mencioné en mi exposición, el denominado lenguaje inclusivo, bueno, pues contiene una clara definición de clase. Desde esta definición se proyecta una interpretación de la realidad perfectamente demarcada por los intereses de estos grupos, bien el acceso o bien la permanencia en el poder político. No resulta casual que este tipo de narrativas ideológicas se encuentren cobijo en instituciones como la Universidad Nacional, los gobiernos federales o estatales o el propio partido de Morena. El objetivo siempre es el mismo. ¿Cuál es? Cubrirse de un manto de aparente inclusividad hacia el otro a fin de poder escalar políticamente. Convertirse, pues, en los paladines de la tolerancia y la inclusión a fin de acceder a cargos políticos y cátedras universitarias. Se trata de algo que desde este pequeño espacio, bueno, pues hemos denominado demagogia de género, es decir, la proyección aparentemente de inclusión y tolerancia a fin de obtener un mayor lucro político. Sin embargo, pues esta inclusión y tolerancia no se aplica, figúrense ustedes, cuando el fenómeno claramente revela un comportamiento aparentemente de un solo género. Se habla, por ejemplo, de corruptos, pero no de corruptas. Se habla, por ejemplo, de saqueadores de la nación, pero no de saqueadoras. Se habla de agresores, pero no de agresoras. Yo me pregunto, ¿cuántas personas que cuestionan crítica y científicamente al lenguaje inclusivo encontrarían cabida al interior de instituciones tales como Morena? ¿Me incluirían a mí en sus famosas círculos de estudio? ¿Ustedes creen? ¿Cuántos candidatos a cargos de elección popular, bueno, pues se atreverían a cuestionar públicamente, eso sí, públicamente, este dogma, aun y cuando en privado se manifestasen en desacuerdo con él? Mientras en algunos países como Francia, Argentina, Uruguay, bueno, pues el uso del lenguaje inclusivo ha comenzado a ser acotado al interior de las instituciones educativas. En nuestro país, ¿qué creen? Esta imposición lingüística cobra cada día más fuerza a nivel institucional. Nos preparamos para la llegada de la primera mujer presidente en nuestro país, la cual será, desde luego, Claudia Sheinbaum.
¿Hacia dónde soplarán los vientos de la demagogia de género? El tiempo lo dirá y vamos a estar muy atentos a esta situación. Bueno, profe, estas son algunas de las conclusiones que yo tengo para el programa del día de hoy. Díganos, ¿usted qué puede concluir del tema que tratamos? Bueno, y ahora voy a sacar algunas conclusiones. La número 1. La realeza española y sus instituciones como la Real Academia Española no son autoridad ni académica, ni política, ni éticamente para mí, ¿no? Por lo tanto, el que esta última haya institucionalizado el lenguaje inclusivo parcialmente, o el que se haya opuesto antes a esta iniciativa, no me lleva a considerar que vale la pena apoyar la última decisión o la primera, ¿no? Y bueno, mucho menos impulsar esto en nuestro país, ¿no? Porque estaríamos otra vez colonizados, pues, por la península ibérica, ¿no? Pero mucho menos cuando resulta que Arturo Pérez Reverte, un literato más o menos reconocido socialmente por allá, pero que fue acusado de plagiar en una de sus novelas, pues también es representante intelectual del cartel de Sinaloa, jefaturado por el Chapo Guzmán. Es famosísimo esto. Entonces, bueno, con ese tipo de gentes, pues imagínense ustedes quién podría apoyar las iniciativas o los acuerdos de la REA. La conclusión número 2. La colonización expresada en el término lenguaje inclusiva llegó por variadas vías, incluyendo, entre comillas, feministas de izquierda, mismas que han hecho negocio en seminarios, diplomados, sin valor curricular, etcétera, teniendo entre sus alumnas, claro, a burguesas, aspirantes a burguesas que con tarjeta de crédito se inscriben y que son las únicas que pueden finalmente ingresar a este tipo de cursos para pagar la cuota correspondiente. Y pues estas reconocidas intelectuales del mismo, pues están en todos los partidos políticos, ¿no? Sin duda. Entre ellos, ¿por qué no? Pues acaso es excepción, pues también en Morena, ¿no? No sobra decir que asumirse como de izquierda desde hace años no significa nada del término original. A la par, resulta que la derecha no se asume como tal públicamente. Las teóricas, entre comillas, del feminismo de izquierda, siendo de derecha, pues originalmente fueron de izquierda alguna vez, tienen que ver con pues, gente como Roger Bartra, ¿no? Que igual brincó de izquierda a la derecha, se vendió totalmente, y pues de la parentela de un personaje que tiene el nombre del padrastro de Jesús, ¿no? José Woldenberg, ¿no? Ese tipo de gente es la que está más o menos en esta lógica, ¿no? Actualizada según esto. La conclusión número 3. Ser de izquierda significa tener proyecto social y no reproducir términos, categorías, conceptos construidos para reproducir el sistema capitalista hasta el infinito, como lo pronosticó según esto Fukuyama, ¿no? En su mamotreto El fin de la historia. O como a propósito del Día Internacional de la Mujer, como ya lo comenté, la ONU dijo que la superación de la desigualdad de género tardará 300 años. No le hagamos el caldo gordo al proyecto neoliberal. Hombres y mujeres de los de abajo debemos organizarnos para lograr derechos sociales para hombres y mujeres de los de abajo, abriendo brecha para una nueva civilización. Con esto cierro mi intervención a propósito de las conclusiones. Bueno, y a la gente que nos ha venido siguiendo en nuestra programación, nos despedimos el día de hoy. Para este programa nos vemos en 15 días. Para el de Tintero Político nos vemos la próxima semana y les anuncio que estamos participando en una iniciativa de ser una revista del Centro Histórico y todo apunta a que el sábado, el día de hoy, ya anda circulando por ahí. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Azu.
Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Profe Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos dentro de 15 días en una siguiente emisión de nuestro programa aquí en De Política y Trabajo. Y bueno, los dejamos con la siguiente pieza. Muchas gracias y hasta la próxima.